seguir adelante esta reunión. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Adiós. O sea, no sé. Buenos días, profe. No Buen sé, día, profe. capaz que no se me escucha. ¿Qué tal? Buen bueno. día, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, acá estamos. Hoy tengo frío. ¿Puede ser? ¿Ustedes también sienten frío hoy? Sí, yo cagado de frío Sí, ahí. sí, hace Estoy frío, profe. experimentando y Sí, todo. está un Sí, poquito mucho fresco. frío. Ah, Ay, Dios mío. Está fresco, está fresco. Se vino la qué ola polar. claro, qué tema, porque en realidad hay muchos árboles que ya están florecidos, no es época de que haga este frío. La Claro, verdad llegó, que... el frío tarde llegó. Ah, yo sentí el invierno un poco cálido. Sí, o sea, Sí, fue estuvo como medio raro que el estaba en invierno. primavera ahí. Hola, profe. Yo pensé que era primavera. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Parecía así, se sentía así como primavera. Sí, yo ya había empezado con las remeras, las musculosas, y hoy tuve que volver al buzo. Sí, encima te pega el Sí, calefactor hubieron y te muchos cagaba de días frío igual. primaverales. Bueno. No, porque vieron que como yo ya soy grande, por ahí las mujeres tenemos algunas cuestiones de temperatura que no son por el clima. Entonces, por eso pregunto, digo, a ver si es la edad o es que se siente frío para todas y todos. No, tranqui, estamos igual ahí. Todo cagado de frío. Bueno, gente, bueno, les comento un poquito porque veo que en el Telegram me estuvieron pidiendo el link, entonces me di cuenta que no todos han visto un material que está... Eh, ¿Mm? ¿Oigo? yo en Pedco no anda porque se me cayó, no sé qué si mi internet, pero estuve tratando de entrar y no me dejó. Bueno, muy bien lo que me está comentando. Es algo muy importante. Pedco es una plataforma Moodle. Moodle es un servicio que tiene actualizaciones constantes. Entonces, muchas veces no es cuestión de Pedco, sino de que Moodle actualiza constantemente, de la misma manera que GeoGebra tiene casi versiones diarias. Bueno, con Moodle pasa una cosa así. Entonces, puede ser que nos ocurra nuevamente esto de que no podamos entrar a Pedco. Por esa razón, yo creé, y es el mensaje del primer foro en el aula, un material. Pero este material ustedes tienen que saber leerlo. ¿Por qué? Cuando recién abran les aparece esta página, ¿sí? Esta página de lecturas, que vamos a hablar con detalle, ¿sí? Yo Que es... estuve en que profe ahí, porque, o sea, apretar para seleccionar los links, pero no me dejaba. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer ahora es compartirles el link de esta hoja de cálculo para que ustedes, funcione Pedco o no funcione Pedco, puedan seguir estudiando. Dale. A ver, esperen que, ¿a dónde tengo? Acá, el chat. Entonces, todas y todos tienen que tener ese link. Profe, ¿y cómo hago para dejarlo guardado así? O sea, si yo lo dejo así. Bueno, una vez que ustedes abren el link, ¿sí? A ver. Tendría que quedarles en el drive de ustedes. Si no, guardarlo en un portapapeles, en algún blog de notas, en el Ahí OneNote. está, ahí ¿Mm? me apareció. Bueno, les cuento que esto no me da información de ustedes, porque por ejemplo, yo sé que ahora hay un carpincho anónimo, hay un búfalo anónimo, hay una ardilla anónima, un castor anónimo y una chinchilla anónima y 29, 30 más que están mirando la Yo hoja. soy el castorcito. ¡Ay, mirá vos! Bueno, este carpincho, ¿nada en pileta en verano? Bueno, gente,
Escúchenme una cosa. Cuando nos encontramos con esta hoja, lo primero que tenemos que ver a nivel macro es que tiene 3 pestañas. Es decir, que no es solamente lo que estamos viendo. Hay una de lecturas, hay otra de horarios, y hay otra en donde les vamos a ir publicando las calificaciones que obtengan en los parciales, recuperatorios o coloquios. Entonces, primero eso, en esta de horarios, vean que aparece el link de Zoom. Es siempre el mismo, ¿sí? Si es en Zoom, estamos todos en este. El link de Zoom permanece mientras haya más de 100 estudiantes. ¿En cuál? No alcance a ver. O sea, en Miren, ese que dice de una... miren, El link de dice Zoom de que 1 a 1:30 ese que dice. hoy tenemos de 12 a 1:30 teórico conmigo en este link. Después sigue Andrea con práctica de 1:30 a 2:30. Y después tienen práctica con Gustavo de 2:30 hasta 4. Son los 3 links iguales, ¿sí? Va a ser en esta aula en la que estamos ahora. Lo mismo los jueves. Los jueves arrancan con Noelia con práctica. No tengo acá a la vista el horario. Con Noelia de 15 a 16. Después de 16 a 17:30 arrancan conmigo, y después arrancan con Víctor de 17:30 a 19. Bueno, una vez que dejemos de ser más de 100 estudiantes, ahora somos 105, van a aparecer distintos links acá. Cada uno va a tener su link a Meet y va a ser independiente. Es decir, van a entrar a un Meet, van a tener clase con una profesora o con un profesor, y después van a tener que ir al Meet de la otra profesora o del otro profesor, y después al Meet de la otra profesora o el otro profesor. Que un poco ayuda, porque esto de estar tantas horas en un mismo lugar no es como que puede ser un poco más monótono. Bueno, esto por parte de los horarios. La cuestión es que nosotros tenemos una clase virtual, y la clase virtual tiene cosas distintas a la presencial. Una de ellas es que ustedes van a poder preguntar en foros, además de lo que puedan preguntar en estos encuentros amarillos, ¿sí? El lunes les va a responder Noelia, el miércoles Víctor, el jueves Andrea, y después el viernes volvemos a tener encuentros sincrónicos. Es decir, que todos los días ustedes pueden estar consultando al equipo. Alguien les va a responder, ¿sí? Ya sea asincrónicamente, es decir, aunque difieran el tiempo, en el día van a tener la respuesta, o sincrónicamente, que son los encuentros que tenemos en las videoconferencias. Bien, esto por parte de los horarios. Respecto del estilo de clase, hay algo muy importante que ustedes tienen que saber. Es que no venimos acá a que Carolina nos vuelque todo lo que vino aprendiendo estos años de matemática de una manera aburrida, ¿sí? Sino que tenemos que venir a clase habiendo leído, habiendo intentado comprender, habiendo intentado ejercitarme, habiendo intentado relacionar lo que leo con lo que tengo que escribir, con lo que tengo que producir, y tengo que venir al aula con preguntas. ¿Por qué? Porque esa Profe, una parte... consulta. Sí, ¿Las clases que usted va a dar van a ser de teoría o solamente van a ser de práctica, así para sacarnos las dudas? conmigo tienen teoría, Bueno, y esa con era la duda que tenía. todo el resto de profesoras y profesores tienen práctica, ¿sí? ¿La teoría Entonces, se va a dar en la primera hora o en las últimas? según como dice el horario, el martes empiezo yo, pero el viernes no empiezo yo, empieza la práctica y después vengo yo. Estoy en el medio, como el jamón del sándwich, diría Mafalda, Gracias. ¿sí? Respecto de
¿A qué clase voy? Si me toman asistencia, si no me toman asistencia, no tomamos asistencia. Pero ¿qué ocurre? En la universidad es tanto lo que tenemos que estudiar que si nos perdemos una clase nos perdemos mucho. Entonces, aunque no me toman asistencia, es importantísimo venir a clases. Ahora, ustedes me dicen, profesora, yo en el horario de videoconferencia trabajo. Bueno, queda grabada la clase, después de leer, ver los videos, si tenés preguntas, está el foro para que hagas preguntas en el tiempo en que vos puedas preguntar. Y cuando tengas tiempo para leer, vas, buscas y ves qué respuesta te brindaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué es lo que tenemos que traer leído? Bien, por semana tenemos acá organizado qué leer. Por ejemplo, esta semana hay que leer de la página 1 a la página 21. ¿De qué? De un material que tenemos en Calameo, ¿sí? O que podemos descargar en formato PDF. Profe, yo Sí, tengo uno que han dado en años anteriores. ¿Ese también me serviría? yo lo voy actualizando constantemente. Por ejemplo, miren, ahora les voy a compartir algo para que ustedes vean. Les cuento que con esto de la virtualidad, las profesoras y los profesores hemos tenido que ponernos a estudiar, gente. ¿Por qué? Porque la mayoría somos profesoras y profesores del pizarrón, no de la PC. Y esto tiene toda una modalidad distinta. Entonces, yo tengo segundo grado de escribir con mouse. Y van a ver que si tengo que escribir en alguna oportunidad con mouse, soy un desastre. Pero de la misma manera que estoy aprendiendo a escribir con mouse, estoy aprendiendo a enseñar virtualmente. Entonces, todos los cuatrimestres voy cambiando algo de los materiales. Acá se abrió uno que no es el nuestro, este. Es el que tenemos que ver ahora. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran la primera página del cuatrimestre pasado a este cuatrimestre, no hay cambios. Sin embargo, a donde van a la segunda página, ya hay cambios. ¿Por qué? Porque este cuatrimestre incorporé rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Guías evaluativas para orientar el aprendizaje. Por ejemplo, nos dicen, en la categoría comprobación, ¿cómo ser un estudiante excelente? El trabajo ha sido comprobado por 2 compañeros de clase y todas las rectificaciones apropiadas fueron hechas. Es decir, he trabajado y he coevaluado lo que voy produciendo. ¿Cuándo voy a ser un estudiante muy bueno? Cuando el trabajo ha sido comprobado por un compañero de clase y todas las rectificaciones apropiadas fueron hechas. ¿Cuándo va a ser bueno? Cuando el trabajo ha sido comprobado por un compañero de clase, pero algunas rectificaciones no fueron hechas. ¿Y cuándo voy a tener que rehacer mi trabajo? Cuando el trabajo no fue comprobado por compañeros de clase o no hubieron rectificaciones. Entonces, yo voy a tener organizado en la rúbrica y voy a tener conocimiento de qué es lo que se espera de mí. Cuando estudio, mientras voy estudiando, respecto a orden y organización, diagramas y dibujos, terminología, matemática y notación. Este cuadrito, es el primer cuatrimestre que lo tengo en el material. Y así voy incorporando, por ejemplo, el cuatrimestre pasado y el anterior incorporé elementos de realidad aumentada. Y así voy incorporando todos los cuatrimestres algo nuevo. Por ejemplo, esto respecto del material. Entonces, de la página 1 a la 21 incluye leer este cuadro. Esta tabla es importantísimo que la lean. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enteramos qué esperan de nosotras y de nosotros cuando rendimos. Y enterarse ahí es triste.
En cambio, si uno va sabiendo cómo prepararse, es distinto. ¿Qué otra cosa tiene este material? Este material, a ver, esperen que... Acá empieza con una situación de las cuencas hidrográficas que por la sequía muy probablemente hayan cambiado. Voy a tener que citar la fecha en la que hice ese... Oh, no tengo en este el... Bueno, cada vez que empieza una unidad hay una red conceptual, ¿sí? O un mapa conceptual. La idea es que ustedes puedan tener noción de los conceptos y cómo se tienen que relacionar esos conceptos. Ustedes después pueden generar mapas más amplios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno va estudiando, va conectando. Y también pueden consultar, ¿conecté bien? ¿Era así que había que conectar? Porque a veces uno eh, lee y va aprendiendo, no es que uno aprende instantáneamente. Entonces, uno va tomando noción de qué cosas va comprendiendo cada vez más. Esa tabla es para completar, es una primera aproximación a los números reales, a modo de por qué estudiamos los números reales. Ustedes en la carrera que tienen en Álgebra y Geometría 2 también van a estudiar los números complejos, pero Álgebra y Geometría 1 no llega a estudiar los números complejos. Entonces, a ver, acá por ejemplo, empiezo a hablar de lo que son los conjuntos. ¿Por qué? Porque decimos que el conjunto de los reales es un conjunto, pero a veces ni sabemos qué es un conjunto, que tiene elementos, que se relacionan con pertenece o no pertenece. Y así sucesivamente. ¿Cómo simbolizamos los conjuntos numéricos? A ver, acá habla de los min-map. A ver si aparece alguno. Suelen preguntar si hay que imprimir esto. No es obligación. Yo les digo una cosa. Estoy haciendo mi segunda carrera de posgrado sin imprimir. Leo todo de la PC. Y también he leído del celular cuando no he tenido PC, ¿sí? Así que sé que a veces molesta un poco la vista y esas cosas, pero sé que es posible. Ahora, por ejemplo, acá tenemos nuestra primer red o mapa conceptual. Habla de los conjuntos de números. Vamos a estudiar los reales, no nos vamos a centrar en los complejos no reales. Y por ejemplo, vamos a poder ver que los reales contienen irracionales y racionales. Los irracionales, por ejemplo, son el número pi, el número e, números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, que no pueden ser escritos completos con sus cifras decimales, entonces los simbolizamos con una letra griega, raíz de 3 es otro número irracional. Y hay números racionales. En los números racionales lo que tenemos es que podemos escribir como fracción, con un numerador entero, con un denominador entero distinto de 0. Y en estos racionales podemos hablar de los enteros y podemos hablar de los naturales, ¿sí? Ahora, en estos conjuntos numéricos hay relaciones. Por ejemplo, si nosotros consideramos dos números, podemos decir si son iguales o no son iguales. Es decir, que los podemos relacionar por igualdad. O los podemos relacionar por orden. Podemos decir que un número es menor que el otro o que es mayor, no solamente o menor o igual o mayor o igual. Con estas relaciones definimos ecuaciones e inecuaciones y vamos a resolver muchas ecuaciones e inecuaciones durante toda la cursada, ¿sí? Entre los números reales hay definidas operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, logaritmación, valor absoluto. Y de esas operaciones
vamos a estudiar las propiedades que verifican. Y son importantísimas porque las propiedades nos permiten resolver ecuaciones, nos permiten generar artificios, que son vericuetos matemáticos, para poder generar una justificación, ¿sí? Y entonces ustedes me van a decir, ah, pero yo la verdad que no me acuerdo nada de ecuaciones del secundario. Entonces ahí volvemos a nuestra página de lecturas. En la página de lecturas, para quienes no recuerden cuestiones de ecuaciones, hay un curso autodirigido, ¿sí? Entonces ustedes van ahí, cliquean ese link y generan una cuenta gratuita, ¿sí? Ahí donde dice Create New Account, bueno, se crean ustedes una cuenta con su nombre y apellido, eso es importante porque yo tengo que saber que son estudiantes de mi curso, ¿sí? Y se matriculan en el curso de ecuaciones y repasan. Para repasar van a tener videos y quizzes. ¿Y qué son las quizzes? Bien, ahí tienen videos y quizzes de ecuaciones, pero todas las clases vamos a tener quizzes. Ahora miremos esta semana. Teníamos que leer de la página 1 a la 21, vamos a leer hasta la propiedad 23 de reales, no tenemos parciales ni coloquio. Cuando termine esta clase yo voy a subir el link al video de esta clase, y así voy a hacer cada clase, y después viene la quizzes. Una vez que ustedes tienen leída todas las cosas de la clase, lo que vienen acá es a jugar, con cuestiones básicas, ¿sí? En el trabajo práctico se van a encontrar con cosas más elaboradas, de otra dificultad, pero cosas básicas que me van a hacer saber cuánto voy comprendiendo de lo que voy estudiando. El quizzes, sí, Una consulta, ¿esos quizzes van a ser modo aprobatorio, sí? O sea, no van a sumar notas y eso. muy bien. Les voy a decir algo que a veces no lo tienen en cuenta, pero es relevante. Si ustedes sacan 57, no 56, 57, 58 o 59 y tienen las quizzes jugadas, se les sube la nota del parcial o recuperatorio a 60, de manera que estarían aprobando. Ustedes dirán, pero tan poquito, y yo les voy a decir, no saben la cantidad de estudiantes que sacan esas calificaciones y tienen que, o pierden la cursada si es un recuperatorio, o tienen que ir a recuperatorio si es un parcial, porque sacaron 59. Entonces, ¿por qué tiene tanto peso el quizzes? Porque en el proceso de aprendizaje, poder ir teniendo diferentes indicadores de cómo voy estudiando, lo mejoran el proceso de aprendizaje. Entonces, pero yo no tengo datos para jugar el quizzes. Bueno, no hay problema. En el quizzes se loguean con el Google Meet, ¿sí? ¿No tienen datos para jugar el quizzes? Al lado tienen el quizzes offline. Es un PDF que tiene el mismo cuestionario, lo descargan y lo juegan, ¿sí? Es decir, que los Otra conceptos, consulta. sí, O sea, si yo me saco 55, ¿podía sumar 5 puntos con los quizzes o no? no, de 57 para arriba. Ah, bueno. 57, 58, 59. Bueno, y así yo voy a ir agregando jueguitos todas las clases, ¿sí? De la misma manera que agrego videos. Este curso es un curso de polinomios, porque a veces se olvidan también lo referido a polinomios, pero ese está en confección. Denme un tiempo, ¿sí? Todavía lo estoy confeccionando. ¿Qué tiene? ¿Y qué va a tener? Todo lo que tenemos que traer aprendido de polinomios del secundario, ¿sí? Y después, en esta columna, van los links a videos un coma. Videos un coma a veces tiene cuestiones
que hacen que algún video no se vea o que haya algún inconveniente. Los videos ocupan mucho lugar en la PC, entonces yo no los puedo guardar hasta que, o por si se traba de acá a 1 o 2 días el video es un coma y tengo que volver a subirlo. Entonces, yo lo subo una vez. Si se traba, ustedes van a YouTube, les voy a poner acá el link a la carpeta que la voy a crear recién cuando suba este video, y ustedes van a tener una carpeta de la cursada también en YouTube. ¿Qué diferencia hay? En YouTube consume datos, en videos un coma no, ¿sí? Así que vean ustedes dónde lo ven, pero hay veces que no lo van a poder ver en videos un coma por cuestiones técnicas. Ojalá no nos pase con ningún video, pero en Matemática 1 ya me pasó con un video. Entonces tenemos esta otra carpeta de reserva. ¿Qué otra cosa les tengo que contar? Bueno, el Telegram. En el grupo del Telegram, a mí me gustaría que ustedes estudien. Y cuando yo tengo un minuto, leo lo que ustedes van haciendo y, de ser necesario, hago alguna acotación. ¿Sí? Digamos como que ese es un espacio más personal y más continuo. Em, Bien, ¿preguntas? Hola, profe. Sí, tenía una pregunta porque mirando el formato este, dice que el primer parcial es del 9 al 15 del 8 pareciera de este mes, o lo leí muy mal. A ver, este mes es esta semana de clases. Después empieza septiembre, octubre. Uy, ¿ahí qué pasó? Claro, yo me re asusté, pero no, claro, es un error de tipeo nomás. Es el mes que viene. Es octubre. ¿Y por qué Ah, no? buenísimo, entonces. Octubre. En la semana Ah, del sí, el resto. 30 de octubre al 5 de noviembre, recuperatorio del primer parcial. Noviembre, noviembre, noviembre. Segundo parcial del 20 al 26 de noviembre. Recuperatorio del segundo parcial y coloquios juntos el mismo día en el horario de clase entre el 4 y el 10 de diciembre. Ustedes tienen clases martes y viernes. Lo más probable es que los parciales recuperatorios y coloquios sean los martes, porque tienen un equipo que no es que está en una materia, estamos en muchas materias. Entonces acá vamos a escribir martes, ¿sí? Esos son los días que nosotros vamos a poder evaluar. Perdón. Bien. Eh, Profe, otra consulta le quería hacer. sí. ¿Qué pasa si Pedco anda así como estos días, que a un rato anda y al otro rato no, y justo tenemos parciales? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, ahí vamos a estar comunicadas y comunicados. Lo que ya sabemos es que la semana que viene no hay actividad de PEDCO. ¿Por qué razón? Porque la legislatura ha donado equipamiento nuevo y la instalación de ese equipamiento requiere que deje de funcionar PEDCO. Así que ustedes seguramente ya están viendo que hay carteles que dicen, pero esto no quiere decir que no vayamos a tener clases, ¿sí? Porque ya sabemos cómo comunicarnos. Y si es parcial, estaremos redefiniendo fecha, moviendo horarios, eh, que bueno, muy probablemente con el equipamiento nuevo ya no ocurra. Ah, buenísimo, gracias. Esa era la duda que me quedó Crucemos los, picando. bueno, crucemos los dedos. Sí, a ver, hay un cambio muy grande de todo lo que ustedes han vivido en educación a la universidad, ¿sí?
En la universidad, las profesoras y los profesores somos conscientes de que si les dejamos de dar una clase, es mucho lo que ustedes tendrían que estudiar solos, así que intentamos dar todas las clases. El cuatrimestre pasado me pasó de trabajar con gente, afortunadamente, que no faltó a una sola clase. Y uno nota las diferencias, ¿sí? De la misma manera que yo les digo, no falten a una clase, si nosotras o nosotros faltamos a una clase, generamos ese bache, ¿sí? Bueno, así que esa es una cuestión. Y la otra es que hay que estudiar todo. Hay que estudiar el programa completo, hay que rendir el programa completo. Entonces, si PEDCO no funciona, no podemos decir, bueno, este parcial no se toma. En algún momento se toma el parcial, ustedes tienen que rendir todo, si no, no podemos acreditarles la cursada. ¿Sí? La cursada, para aprobar los parciales o sus recuperatorios, necesitan 60 puntos o más, y si ustedes sacan en los parciales o en el primer recuperatorio 85 puntos o más, lo que van a poder es promocionar, y para promocionar rinden un coloquio, y el coloquio es con todos los temas que no se alcanzan a ver durante la cursada. Y eh, bueno, de aprobar el coloquio, ustedes... Profe, Oigo, ¿con cuántos puntos se aprueba se promociona? 85 o más, Gracias. de nada. ¿Eso, profe, en los dos parciales o así sacando porcentaje? No, en los dos parciales. No es con promedio, en los dos parciales. Profe, una consulta. Para la promoción no hay instancia de un recuperatorio. Tiene que ser aprobación directa o sea, en el primer parcial directamente. Podés sacar esa calificación al recuperatorio del primero, pero no en el Ajá. recuperatorio del segundo, porque cuando están rindiendo el recuperatorio del segundo, también están rindiendo la promoción. Ah, está. Gracias. De nada. Em, bueno, Profe, Ah. disculpe, buenas tardes. buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta? Día. Eh, por ejemplo, es con el tema de los parciales. En mi caso, yo también estoy cursando introducción a la química y tengo clases los martes y los jueves. Y si ponen un parcial el mismo día y las materias coinciden muy cercano en los horarios, ¿se podría ver el tema de cambiar alguna fecha o algo? No, si todavía no les dio introducción a la química, las fechas de álgebra y geometría 1 ya las tienen. Le comentan a la otra profesora que ya están definidas las fechas de álgebra y geometría 1. Ah, genial, muchas gracias. De nada. Profe, una consulta. Diga. Buen día. Si hay temas de conexión donde se puede cortar la luz o se va el internet, eso justo estamos rindiendo parcial. ¿Se soluciona de alguna manera, quizás dando otra oportunidad para poder rendir en otro horario cuando ya esté la posibilidad, o directamente ya se pierde? No, si la cuestión depende, por ejemplo, de PEDCO, ahí sí esperamos a que funcione PEDCO y todas esas cuestiones. Pero no, si depende de algo de ustedes, ya ahí no podemos, porque aparte son un curso muy numeroso. Una consulta. Ahí es otra cuestión. Estoy leyendo acá, los parciales serán con cámara y audio prendido, cámara encendida sí, audio encendido no.
La modalidad de los parciales es opción múltiple y PDF, sí, es cuestionario y PDF. El cuestionario tiene otro tipo de preguntas, no solamente opción múltiple. ¿Qué iba a preguntar el estudiante que dijo una pregunta? Sí, perdón, estaba comiendo. Hoy día nos van a dar los trabajos prácticos ya, los que tenemos que hacer en la semana. En la práctica, ¿sí? Ah, bueno. Ahí dice, profe, ¿de dónde saco el material de ecuaciones e inecuaciones? Bueno, va a tener que conseguir algo, que alguien le preste algo con cámara para poder rendir. Dice, de ecuaciones e inecuaciones. Si no recuerdo lo del secundario, de ecuaciones está este material. Si ya son cuestiones más referidas a la universidad, vamos a ir a nuestro material. En este material hay que ir leyendo con detalle. Por ejemplo, ustedes tienen para leer hoy, esta semana, hasta la propiedad 23. Entonces, esperen que esto va muy despacito, a ver si logramos con algo más rápido. Profe, una consulta, medio que me quedó la duda. ¿Los parciales van a ser primero con un cuestionario a aprobar? Pasando, si aprobaste el cuestionario, pasás a la parte de la entrega de tarea. Sí, Sería así, ¿no? exactamente. Sí, Ah, ok, muchas gracias. de nada. Por ejemplo, a ver. Si nosotros estamos resolviendo una ecuación, ¿sí? Y en esa ecuación, esperen que bajo la barra de esta, y la ecuación dice, x por 7 igual a 1, de esta ecuación yo voy a poder pasar a una equivalente que diga 7 por x igual a 1, porque apliqué esta propiedad, que dice que a por b es igual a b por a, o que la multiplicación es conmutativa. ¿Por qué? Porque x y 7 se están multiplicando y conmutan, aunque no sepamos todavía quién es x. Entonces, todas las propiedades que vamos estudiando nos pueden ayudar a resolver ecuaciones o inecuaciones. ¿Qué ocurre? A veces, por ejemplo, acá ya, cuando aparece orden, ya esto sirve para resolver inecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, a ver, supongamos, mira, ¿ves? Acá tenemos lo que se llama uniformidad de la suma, ¿sí? Y que en orden se llama consistencia del orden. Entonces, o consistencia de la suma para el orden. Nosotros nos encontramos con esta propiedad. Entonces, si tenemos que resolver esta ecuación, vamos a poder sumar -1 de los dos lados, o vamos a poder cancelar los unos, ¿sí? Y terminar resolviendo una ecuación. Y lo que estamos haciendo es utilizar una propiedad de los números reales. Así, por esa razón, no dice ecuaciones e inecuaciones, pero todo el contenido que ustedes tienen que leer esta semana y la que viene es para aprender a resolver ecuaciones e inecuaciones. Acá, por ejemplo, está la cancelativa de la multiplicación. ¿Por qué pude cancelar los 7? Y porque son distintos de 0. Si hubiera tenido multiplicado en vez de un 7 un 0, no hubiera podido cancelar. ¿Sí? Esta, por ejemplo, nos permite resolver ecuaciones de segundo grado. Cuando nosotros nos encontramos con ecuaciones de este estilo,
x menos 2 por x más 3 igual a 0, tenemos dos factores. Un factor que es x menos 2 y otro factor que es x más 3. Si sabemos que el producto es igual a 0, quiere decir que un factor o el otro factor, alguno es 0 o ambos. Entonces digo que un factor tiene que ser igual a 0, x menos 2, de donde obtengo que x igual a 2 es una solución, o x más 3 tiene que ser igual a 0, de donde obtengo que x tiene que ser igual a menos 3 y es la segunda solución. Ahora, ¿qué es esto que está escrito acá? Esta ecuación, ¿sí? Si nosotros la encontramos de esta otra manera, en donde x menos 2 por x más 3, lo escribimos como, hagamos la distributiva, x por x más 3 menos 2 por x más 3, esto entonces es igual a ver, díganme, x por x ¿a qué es igual? A x al cuadrado. X a la 2, muy bien. X por 3, 3x. y ahí conmutó, muy bien. Menos 2 por x, Menos 2x. Menos 2x. X. y menos 2 por 3, Menos 6. Menos 6. No sé. entonces, esto es igual a decir entonces que este igual lo vamos a sacar de acá para no confundirnos, y acá lo que vamos a escribir es, en vez de x menos 2 por x más 3, vamos a escribir x a la 2 más x menos 6 igual a 0. Y si ustedes se encuentran con la ecuación escrita de esta manera, ¿cómo la resolverían? Se factoriza. Por Bhaskara. Por Bhaskara. Las dos cosas son posibles. Aplicando Bhaskara. Factorizando ya lo hicimos. Entonces acá lo que vamos a hacer es aplicar Bhaskara, ¿sí? Entonces, de esta manera ustedes van viendo cómo se va relacionando con polinomios, con ecuaciones, y solamente dije que estábamos enunciando propiedades de los números reales, ¿sí? Entonces hay que... Profe, diga. ¿qué sería más correcto? ¿Usar Bhaskara o factorizar mejor? Aunque las dos son correctas. No sé cómo explicar. Según qué es lo que estás resolviendo y cómo lo estás resolviendo. Por ejemplo, si tenemos que resolver... mira, por ejemplo, acá tenemos una ecuación racional, ¿sí? Acá, esta. Esa es una ecuación racional, ¿sí? Tenemos que pensar que los denominadores no pueden ser 0. Y cuando multiplicamos x por x, generamos x a la 2. Cuando multiplicamos x por 5 por x menos 1, generamos 5x menos 5. Y cuando igualamos a 0, nos encontramos con esta ecuación. Entonces, para resolver esa ecuación, cada uno la resuelve de la manera que le resulta más fácil. A ver, lo que sí es importante que ustedes vean es que yo no agarré ninguna app para resolver, ¿sí? La idea no es que resuelvan con la app. ¿Por qué? Porque hay razonamientos que ustedes tienen que aprender y que no los aprenden si ustedes directamente van y lo buscan en una app. Hay algo que me gusta mucho, que es la autoevaluación. Además de la coevaluación, esto de que estudien con compañeros, con compañeras, y les pregunten, ¿y esto cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Ah, y esto es distinto.
¿Lo tenemos ambos bien? ¿Alguno tendrá que corregir algo? Pero no, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Todo ese debate afianza el conocimiento, es muy importante. Y ahora no dependemos de que mamá o papá nos deje o no nos deje ir a estudiar a la casa de fulanita o fulanito, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si resolvemos con Bhaskara, tienen que quedar las cuentas hechas. Si factorizamos, tenemos que justificar de qué manera factorizamos, ¿sí? Si utilizamos un caso de factoreo, si encontramos raíces por algún teorema, ¿sí? Por esa razón es todo esto que yo les voy diciendo, y por esa razón hay tanto contenido escrito, y lo tenemos que aprender, ¿sí? Entonces, si ustedes de esto que se les da como enunciado, saltan a esto con una app, nada se les puede tener en cuenta. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar cómo van razonando la matemática universitaria, ¿sí? Entonces, nosotras y nosotros, profesoras y profesores, no escribimos de gusto. Escribimos porque son los razonamientos que tenemos que aprender a generar, ¿sí? Y son los razonamientos que vamos a evaluar. ¿Mm? Bien, a ver, por ejemplo, vos me decís, ¿factorizo o no factorizo? Si tengo que resolver una inecuación de este estilo, ya vamos a ver en las clases que si está factorizada, tengo que resolverlo de una manera. Si está en forma polinómica o desarrollada, tengo que factorizar o llevar a la canónica. Y si está en la forma canónica, hay otra forma de resolver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ese estilo de inecuaciones, necesito factorizada o canónica. Ahí no puedo utilizar Bhaskara más que para factorizar, porque vieron que cuando utilizo Bhaskara encuentro las raíces y a partir de las raíces es que genero una factorización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, según lo que voy a resolver es con qué forma voy a tener que resolver. ¿Respondí? Sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguien empezó a leer? ¿Y tiene alguna pregunta? Muy bien. Profe, tengo una duda. A ver, dígame. Nosotros nos tenemos que crear una cuenta en, ¿cómo se llama? Quizis o algo así. Miren, Quizis. ahí vamos. Sí, miren. Por ejemplo, yo les voy a mostrar. A ver, esperen que voy a bajar esto acá. Ustedes se van a encontrar con esta página, ¿sí? Acá se generan una cuenta. Yo, por ejemplo, me voy a loguear porque ya tengo cuenta. Una vez que me creo mi cuenta, puedo utilizar esa cuenta que creé, ¿sí? Desde ahí. Ahí, si no tenemos cuenta, generamos una. O directamente podemos continuar con Google. ¿Qué ventaja tiene Google? Si yo ya tengo mi cuenta con mi nombre y apellido, para entrar a un Meet, que es una videoconferencia de clase, con esa misma cuenta entro directamente. Esto es lo que yo ¿sí? Entonces,
esa es la forma óptima para jugar. Porque de esa manera entonces, cuando yo tengo que relacionar, porque vieron que yo les comentaba, cuando pasamos a ser menos de 100 estudiantes, vamos al Meet. Entonces yo es como que puedo hacer un seguimiento por estudiante. Si ustedes tienen un nombre de usuario, un nickname, ahí se hace más complicado. Yo preferiría, ¿sí? Por esto de los puntos y todas esas cuestiones, que utilizan la cuenta de Google con la que aparecen en los Meet. Ah, buenísimo. Profe, ¿y hay que poner un código o algo? No, porque los códigos los escribimos para, ¿cómo es que se llama? Esperen. El código es para jugar todos juntos, pero la idea es que ustedes, cuando consideren que están lo suficientemente estudiados, cuando quieran ver cuánto van comprendiendo, cada uno en su tiempo va y juega. Esté yo jugando o no. Si yo los hago jugar con código, ustedes van a tener que esperar que yo habilite el juego. Entonces, genera una dependencia innecesaria menos con la edad que ustedes tienen. O sea Cada que uno es tiene su un ritmo. juego que siempre lo podemos jugar cuando queramos, ¿no? Sí, y lo pueden jugar más de una vez. Ah, buenísimo. A mí me aparece como que tengo 5 oportunidades para jugar. Ya me Wow, había registrado. buenísimo. Profe, Diga, ¿le puedo hacer una consulta sobre las materias en general? a ver, dígame. Yo el cuatrimestre pasado cursé álgebra y análisis y ahora las estoy recursando. Em, si yo este cuatrimestre las aprobara, el cuatrimestre que viene, ¿puedo empezar análisis y álgebra 2 o tengo que esperar al segundo cuatrimestre del año que viene para empezar a cursarlas? No, siempre que una materia tenga recursado, la podés recursar durante todo el año, o cursar durante todo el año. Em, y no es el acabose ni es el fin del mundo. Es muchísimo el contenido que hay que estudiar y es lo más frecuente, ¿sí? Así que lo único que a veces genera bronca, y es comprensible, es el sentimiento de, pero yo estudié mucho. Y en la universidad, una de las actitudes que ayudan o que pueden ayudar a salir adelante es decir, sí, estudié mucho, pero no alcanzó. El mucho o cuánto hay que estudiar, a veces uno no alcanza a medirlo, porque antes uno estudiaba 1 hora por día y era mucho. En la universidad estudias 1 hora por día y no alcanzas ni a nada. Para que ustedes se den una idea, yo con el tiempo presencial iba los sábados y los domingos a la universidad. Y yo soy de irme a dormir temprano, entonces 7, 7:30 de la tarde ya estaba volviendo. Y invierno en ingeniería, las luces del subsuelo encendidas, con estudiantes que se quedaban más horas que yo todavía con la libreta azul. Entonces, es una carrera, ingeniería, que requiere muchísimas horas de estudio. Y la verdad que no está mal, porque uno es como que adquiere unos conocimientos refinados, eh, tiene tiene su placer también. Pero bueno, hay que estar convencidas y convencidos de que hay que estudiar mucho. Así que bueno, sí, podrías cursar porque álgebra y geometría 2, por ejemplo, yo sé que tiene recursado. Entonces, vos cursás álgebra y geometría 1 ahora. Y
con el cursado de álgebra y geometría 1 aprobado, podés cursar álgebra y geometría 2. Y una vez que tengas el final de álgebra y geometría 1 aprobado, podés rendir el final de álgebra y geometría 2. Porque hay veces que la correlatividad te pide aprobación de la materia, pero álgebra y geometría 2 te pide solamente cursado de álgebra y geometría 1. Hasta donde entiendo, creo que análisis matemático 2 también tiene recursado. Entonces, en el primer cuatrimestre del año que viene podrías estar cursando análisis matemático 2 y álgebra y geometría 2, horas y horas y horas de estudio mediante. Perfecto, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, ¿saben qué? Yo les había hablado un poquito con Profe, el... Sí, disculpe, me quedó una duda hoy cuando mencionó esto de cuando seamos menos alumnos de los MIT y todo eso. ¿Cómo sería esto de cuando seamos menos alumnos? ¿Nos van a dividir por ingeniería o no, cómo es decir? no. Puede ser que ocurra este cuatrimestre algo distinto, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros ahora somos 146 en clase. A medida que va pasando el tiempo, mm, van siendo cada vez menos estudiantes. Primero, una de las cosas, porque cuando rendís el primer parcial, lo tenés que aprobar o tenés que aprobar el primer recuperatorio. Si no aprobás el primer parcial ni el primer recuperatorio, perdés la cursada. Aunque yo les digo que sería bueno que sigan viniendo a clase, resolviendo trabajos prácticos, estudiando, la mayoría deja de venir a clases. Entonces ahí nos quedamos con menos estudiantes, ¿sí? Y bueno, entonces esa, por ejemplo, es una de las causas. Pero bueno, puede ser que este cuatrimestre necesitemos hasta el final del cuatrimestre al Zoom. No sabría decirles. Ah, muchas gracias. Me había quedado la duda porque pensé que capaz que después nos dividían, pero sí, suele pasar. Sí. Es un tema que en particular a mí me es difícil. Yo estudio enseñanza de la matemática y una de las cosas que me planteo desde que egresé es la cantidad de desaprobados. Y siempre me lo planteé desde mi lado. ¿Cómo puede ser? ¿Qué puedo hacer yo? Y ya voy por la segunda maestría en enseñanza y es algo que, no sé, no, le meto jueguitos a las clases, le meto de todo y horas y bueno, pero es que el salto de la matemática anterior a la universidad es muy alto. Entonces a veces lleva un tiempo que por ahí, yo digo que no se lo quieren dedicar, ¿no? Que no tengan la capacidad para aprenderlo, ¿eh? Esa es mi postura después de tanto tiempo. Sí, profe, además, hablando con amigos que ya están en ingeniería hace años, siempre hablamos de que nosotros, habiendo ido a una técnica, aún así nos han enseñado la matemática de una forma muy mecánica. Y cuando llegamos a la UNCO, nos dimos cuenta que todo lo que nos habían enseñado lo tuvimos que desconstruir de alguna forma. Entonces, también es un proceso, ¿no? Siempre es que en realidad no, uno se tiene que hacer cargo de lo que hace y además no se sienta mal que está súper organizado todo, nunca vi tan organizado una clase, pero también pasa eso, supongo que como que tenés que desconstruirte, entonces bueno, fallás hasta que le tomas el ritmo, pero bueno, supongo que ya un fallo de antes, pero no tiene nada que ver con la clase. Y lo que también dice de que no, de acá llevarle el ritmo y de ponerle ganas y ponerse a estudiar así como usted dice, no todos lo pueden hacer al toque, supongo. O sea,
Claro, profe, usted no se sienta culpable. Por ahí siempre los profesores pasa en todos los años, de los que pasan de primaria al secundario, los profesores que dicen, ¿qué hago para que los chicos entiendan? Porque en la primaria explican de otra forma y después del secundario a la universidad también pasa. ¿Qué hago? Porque venían de tal modo y ahora es como, todos son cambios grandes, por ahí es más como uno tiene la capacidad de recibir esos cambios y como dijo la compañera, tiene todo recontra organizado. Yo estoy recursando y en la materia anterior las profes eran organizadas, pero no tenían tantos cronogramas. ¿Viste? No tan Siento así, sí, sí, claro, está súper hermoso esto. siento que me Entonces deslié de tener que hacerme todo. que les dé muchas ganas de estudiar, entonces. Con todas las energías iniciamos. Buenísimo. ¿Se acuerdan qué son los intervalos? Más o Profe, menos. Más o menos, pero no sabría Los decir intervalos cómo. solución, puede ¿De ser. positividad y negatividad? Bien, aparecen como conjuntos solución de las inecuaciones y aparecen como resultado a los conjuntos de positividad o de negatividad en el estudio de funciones. Aparecen también en los intervalos de crecimiento o decrecimiento en las funciones. Muy bien, ahí aparecen intervalos. Los intervalos son conjuntos de números reales, ¿sí? Es como que agarramos un pedazo de recta real y decimos que eso es un intervalo. Por ejemplo, este intervalo decimos que está abierto a izquierda y cerrado a derecha, ¿sí? Me van a tener que disculpar porque yo tengo medio mal la pancita y bueno, a veces yo entiendo que no está muy copado, pero bueno, es mi organismo que ya con el paso de los años funciona así. Entonces, decimos que este intervalo tiene los x mayores que a y también los x menores o iguales que b. Por ejemplo, en este intervalo están los números reales mayores que -1 y menores o iguales que 5. Por esa razón, el -1 no pertenece al intervalo y el 5 sí pertenece al intervalo. En el gráfico lo decimos con el circulito vacío, el circulito lleno. En la notación de intervalo, que se llama esta, lo decimos con paréntesis y con corchete. Los intervalos, por ser conjuntos, permiten que se hagan operaciones entre ellos, ¿sí? Intervalos hay muchos. Abierto, cerrado, abierto a izquierda, abierto a derecha. Y hay infinitos. Los infinitos son semirrectas, que pueden incluir o no incluir al punto extremo, ¿sí? Entonces, de esta manera aparece el símbolo de infinito, que es un símbolo y no es un número. Y cuando está este símbolo en el intervalo, tiene que aparecer un paréntesis. No le puedo poner a un infinito un corchete. ¿Sí? No hay manera de que se le ponga un infinito un corchete. Un poquito más arriba están las operaciones entre conjuntos. Hay muchas. Las más frecuentes que vamos a ver son las de unión y la de intersección. Y para poder resolver desigualdades, por ejemplo, x menos 1 distinto de 0, vamos a tener que conocer el complemento, ¿sí? Que también es una operación de conjuntos. Entonces, por ejemplo, si el conjunto A tiene los x mayores que -1 y menores que 5, tiene este intervalo. Estamos hablando, ¿sí?
estas llaves definen como conjunto por comprensión este intervalo. Si hablamos del conjunto B y decimos que son los X que verifican ser mayores que 2 o menores que 7, lo simbolizamos con este intervalo, abierto de 2 a 7. Si queremos intersectar al intervalo A con el intervalo B, tenemos que tener en cuenta todos los X que verifican lo que define a A y también lo que define a B. Entonces, tenemos un intervalo C de los X que son mayores que 2 y menores que 5. Ahora estamos hablando de nuevamente un intervalo. ¿Por qué? Porque cuando unimos o intersectamos o complementamos conjuntos, el resultado es un conjunto. Por ejemplo, en este gráfico estamos viendo que hay un intervalo A que tiene los X menores que 4. Y hay un intervalo B que tiene los X mayores que 9. Si intersectamos, ningún número real menor que 4 es mayor que 9. Entonces decimos que esa intersección es vacía. Vacío es un conjunto. Es el conjunto que carece de elementos. No tengo ningún número real que meter en ese conjunto, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos intersectando al intervalo menos 3, 2 con el intervalo menos 1, 5. El intervalo menos 3, 2 está sombreado en verde. El intervalo menos 1, 5 está sombreado en amarillo. En rojo está sombreado lo que sombreamos dos veces, lo que sombreamos con A y también sombreamos con B. De manera que la intersección va de menos 1 a 2. Al 2 lo incluye y al menos 1 también lo incluye. Entonces, a ver, acá no está escrito, lo vamos a agregar. Uy. A, intersección B es igual a menos 1, 2. Así. Ese es el intervalo intersección. El menos 1 pertenece a B y también pertenece a A. El 2 pertenece a A y también pertenece a B. Por esa razón va con corchetes. ¿Preguntas hasta acá? Profe, lo que acaba de escribir en nuestro documento que descargamos, ¿también se corrige, se agrega o no? Lo actualizo. Yo lo voy actualizando. Ah, ok. Lo que ocurre es que lo actualizo en el calameo. ¿Por qué? Porque a veces surge de que ustedes necesitan que las resuelva determinado estilo de ejercicio. Entonces, agrego una hoja o agrego dos hojas y cambia la paginación de lectura. La idea es que haya uno que tengan de lectura que es antes de todo lo que nosotros podamos agregar a modo pizarrón. ¿Me explico? Porque yo ahora es como que esto lo hubiera escrito en el pizarrón. Entonces es como que van a tener que tener dos versiones. Una versión en donde vamos agregando material de clase, pizarrones, digamos, y otra versión para seguir la numeración de lectura. Porque cuando ustedes vayan a leer, todavía no hicimos ningún agregado de clases, porque la idea es que ustedes vengan a la clase leídos y leídas. Entonces, ahí está
la diferencia. Vamos a tener otra versión más. ¿Qué ocurre si yo ahora les pregunto quién es A unión B? Profe, ¿Mm? Es la intersección, profe. Entre esos dos. tengo una consulta con el tema del paréntesis y del corchete. Cuando es corchete es cierre, y cuando es corchete y paréntesis es abierto o semiabierto, ¿o entendí mal? Sí, por ejemplo, A es abierto a izquierda y cerrado a derecha. B es cerrado a izquierda y abierto a derecha. Los dos pueden llamarse semiabiertos o semicerrados. Gracias. De nada. Profe, yo tenía otra duda. Diga. ¿En qué momento usamos unión cuando estamos uniendo a dos intersecciones? O no, A y B, creo que el otro es intersección, el simbolito, y el otro es unión. ¿En qué momento usamos a la hora de calcular? Esa sería mi duda. Según lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, yo ahora les estoy preguntando. Ahí estábamos viendo el gráfico y nos decía cómo intersectar. Ahora lo que vamos a ver es cómo unir. Cuando hablamos de los elementos que pertenecen al conjunto unión, es que pertenecen a un conjunto o al otro conjunto. ¿Sí? Es decir que si pintamos de esta manera que está en verde y amarillo, lo que hacemos es pintar todo. Todo lo que pintamos pertenece al conjunto unión. Con ese criterio, el conjunto A unión B, ¿qué intervalo es? Menos 3, 5. Menos 3 y 5. Sí. Pero ahí el menos 1 y el 2 entran porque están cerrados, profe. Si no quedarían menos, menos 1 y 2. ¿Verdad? Mira, nos vamos a ir a un jam porque yo ahí voy a poder graficar. Espérame que... a modo de pizarrón. En Drive. Hoy estoy dando clases desde temprano y recién estoy viendo todo lo que entró de mensajes. A ver. Vamos a agregar un pizarrón acá. Entonces. Esperen. Me había olvidado que acá tenemos pizarrón. Si nosotros tenemos la recta real, ¿sí? Y esperen que voy a trasladar esto para acá. Hablamos del intervalo menos 3, 2, y hablamos del intervalo menos 1, 5. Entonces, este elemento es menos 3. Este elemento
es menos 1. Este elemento es 2. Y este elemento es 5. ¿Sí? Cuando graficamos, cuando pintamos este intervalo, ¿sí? Pintamos una cosa así. Y ahí ya se nota mi segundo grado de mouse. Y cuando pintamos este otro intervalo, pintamos así. Y ahora borra. No, espero que no me borre todo. Así. Hasta acá. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de intersección, tenemos que pensar en lo que pintamos de dos colores. ¿Sí? Pintamos de dos colores de -1 a 2. El -1 no pertenece al verde. Entonces, sí, el -1 sí, el que no pertenece es el 5. A ver, ¿qué hice mal? Dejó abierto el 1 y cerrado el 5 y era al revés. Le iba a decir, pero Y era al revés. Bueno, ahí vamos. sí. Muy bien. A ver si lo podemos correr. No, esto no. Lo trasladar. Este lo vamos a traer por aquí. El error ahí era que estaban los dos cerrados a la derecha, ¿puede ser? Uy, no, esto no. Los dos cerrados a la derecha, sí, muy bien. Porque en realidad el segundo no está cerrado a la derecha. Muy bien. Bien ahí, muy, muy, muy bien. Y si yo hago una macana de esas y no me doy cuenta y ustedes se dan cuenta, me hacen stop y me dicen, profesora, es así, me parece que ahí hay algo que no es. Bueno, entonces, lo que pintamos de dos colores está entre -1 y 2. ¿Sí? El -1 está pintado en verde y también en rojo. Y el 2 está pintado en rojo y también en verde. Cuando vemos lo que pintamos de dos colores, si estamos intersectando tres conjuntos, tenemos que ver lo que pintamos en tres colores. Entonces, ahí decimos que -3 2 intersección -1 5 es igual a -1 2. ¿Qué es la intersección? Formar un conjunto con los elementos de A y también los de B. Si un elemento pertenece a A y ese elemento también pertenece a B, es un elemento de la intersección. La otra operación es la de unión. En la de unión tiene que pertenecer a alguno de los dos. Entonces, todo lo que pintamos pertenece a la unión. Si al -3, 2 lo uno con el -1, 5, ¿a qué es igual? -3. -3, 5. 5 abierto. ¿Con corchetes? No, abierto paréntesis. Muy bien.
menos 3, 5. Entonces, estas son las operaciones que vamos a ver. La otra que vamos a ver es la de complementación. Si nosotros agarramos esta recta y yo les defino el 1, 7, ¿sí? En un complemento están todos los elementos del universo o del conjunto universal, que para nosotros son los números reales, que no pertenecen al conjunto A. Entonces, de esta manera definimos el complemento de A. Por ejemplo, en este intervalo 1, 7, pensemos que este es el conjunto A. Todo lo que no pertenece a A pertenece al complemento. Entonces, el 7 por pertenecer a A no pertenece al complemento. Y el 1 por no pertenecer a A pertenece al complemento. Profe, ahí me confundí, ¿cómo era? Si un elemento pertenece a A, no pertenece al complemento. Si un elemento no pertenece a A, pertenece al complemento. Entonces, si tenemos que escribir o definir al conjunto A ver si lo podemos escribir más prolijito, al conjunto A como el conjunto que va de 1 a 7, ¿sí? ¿Sí? El complemento de A, yo después le voy a agregar la C como exponente, va de menos infinito hasta 1 e incluye a 1, unión de 7 sin incluir a 7 hasta más infinito. Entonces ahora lo que voy a hacer es agregar. Esto se llama a complemento. Profe, una consulta. Oiga. Me perdí un poco y quería saber de dónde salió ese 1,7. Ah, yo di un intervalo, que lo pinté acá. Es de abajo, el intervalo de abajo. Claro, es Pero este que grafiqué no está acá. relacionado a lo que lo que estaba haciendo arriba. No, lo que pasa es que yo acá tengo la barra. Esperen que corro la barra. Entonces ahora, porque me queda la barra del pizarrón. Y a ver, esperen que selecciono esto. Ahí está, es esto. Esto es de acá. Y vamos a traer el complemento. Uy, no, no es cambiar de tamaño, trasladar. A ver, ahí va. Ahí está. Es eso. Lo que pasa es que yo tenía la barra de zoom. Ahora sí, este gráfico es con esta notación. Claro, profe, pero son dos diferentes ejercicios, ¿no? Sí. Profe, te hago una consulta. Espera, sí. Consulte.
Cuando es la unión de menos infinito y de 1, unión con 7 a más infinito. Ese de la unión, ¿por qué es paréntesis? ¿No tendría que ser corchete? No sé, no es que es desde el 7 hacia el infinito. Lo que ocurre es que el 7, ¿sí?, es un elemento que pertenece al conjunto A. Si ese elemento perteneciente a A no puede pertenecer al complemento. Por esa razón en verde está vacío y en rojo está lleno. Contrariamente ocurre con el 1. El 1 no es elemento del conjunto A. Entonces, el 1 es elemento del complemento. ¿Por qué la unión? Porque nos quedaron dos pedazos separados. Entonces, si tenemos este pedazo que pertenece al complemento con este otro pedazo que también pertenece al complemento, los relacionamos por una unión. ¿Por qué? Porque los elementos que pertenecen a este intervalo son del complemento y también son del complemento estos otros elementos. ¿Ahora sí? Sí, gracias. De nada. Profe, Diga. disculpe, no entendí bien. Ahí no tendría que llevar el corchete del 7, ¿A dónde tiene corchete el 7? porque no sería el que está, lo que pertenece al A. ¿Pertenece a la? Entonces, si pertenece a la, no pertenece al complemento. Entonces, si tiene corchete el 7 ahí, no tiene corchete el 7 acá. Si tiene Ok, ahí corchete, entendí bien. si tiene corchete el 1 acá, no tiene corchete el 1 acá. Bien, bien. Es como Ahí el entendí, agua, gracias. es como el agua y el aceite. Si hay aceite, no hay agua. Y si hay agua, no hay aceite. Eso del complemento. Pero entre agua y aceite se llena el vaso. El vaso serían todos los números reales. Tenemos que hablar de todos los números reales entre un conjunto A y un número y un complemento de A. De manera que, miren lo que se verifica. Un conjunto A unido con su complemento forman el universo, que para nosotros es el conjunto de los reales. Y un conjunto A intersectado con su complemento no tienen elemento en común. Entonces, ¿qué conjunto es la intersección de A con su complemento? Vacío. Sí. Vacío. Exactamente. Profe, ¿por qué quedaría vacío? Porque, mira, cuando hablamos de intersección, ¿sí?, decimos lo que pintamos doble. Pero si pintamos doble, al intersectar un conjunto A con un conjunto B, lo que estamos diciendo es que hay un elemento que pertenece a A y también pertenece a B. Pero lo que define a un conjunto y a su complemento es que si un elemento pertenece a A, no pertenece a su complemento, por definición. Entonces, por definición de complemento, nunca vamos a encontrar
un elemento que pertenezca a y a su complemento. Entonces, al conjunto intersección nunca vamos a encontrarle un elemento. Y cuando en un conjunto no tenemos elementos, el conjunto se llama vacío. En caso sería de si B intersección B sería igual a vacío. B intersección B complemento, sí, también sería vacío. Buenas tardes, ¿cómo están? Estoy en el aula virtual con 155 estudiantes y avísenme a medida que van llegando, así les presento. Entonces, miren, si a un conjunto B lo intersecto con su complemento, ¿qué conjunto voy a tener? Vacío. Vacío. Sí. Y si a un conjunto B lo uno con su complemento, ¿qué obtengo? Todos los reales. El conjunto Reales. universo, ¿no? Reales. Muy bien. ¿Por qué estudiamos esto del complemento? Supongamos que tenemos que resolver 2x más 5 distinto de 0. Hemos visto que en nuestros apuntes tenemos propiedades de igualdad o de orden, pero no hemos hablado de propiedades de distinto. Entonces, resolvemos con lo que se llama por el complemento. Y preguntamos, ¿cuándo es igual? ¿Cuándo 2x más 5 es igual a 0? Sería resolver la ecuación. Sí. A ver, dictame, ¿cómo la voy resolviendo? 2x más 5 sería su opuesto, menos 5. 2x igual a menos 5. ¿Y ahora? Después encuentro el contrario de 2, sería un medio, para poder simplificar dentro de una multiplicación. Profe, ¿con vos también vamos a tener que escribir así las cosas o podemos como pasar al otro lado así nomás? Y si lo justificás bien, no hay problema. Pero, bueno, en realidad en este tipo de ecuaciones en la lineal no hay problema si lo pasan para el otro lado. Pero no es lo que estaría fundamentado pasar por las propiedades que estamos estudiando. Entonces, nosotros para esta ecuación obtenemos por conjunto solución uno formado por 5 medios, por menos 5 medios. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el complemento del conjunto formado por menos 5 medios? Reales menos 5 medios. Menos infinito a menos 5 medios y de menos 5 medios a infinito. Entonces,
el complemento de este conjunto solución soluciona esta para la que no tenía propiedades para resolver. Entonces decimos que el complemento de este son los reales menos el menos 5 medios. Lo podemos escribir así, lo dijeron bien, o lo podemos escribir como el intervalo menos infinito. Profe, de las dos maneras escrito está bien, Sí. o son dependiendo de cómo te diga. No. Menos 5 medios. Unión. Menos 5 medios infinito. ¿Sí? Entonces, por esta razón, esta es una de las razones por las que tenemos que estudiar el complemento. Hay otras operaciones de conjuntos, como la diferencia simétrica, pero no la vamos a utilizar en nada, entonces sabemos que existen más operaciones, pero no estudiamos a todas. Ahora, esto, lo que voy a hacer es enviárselos. ¿A dónde está esto? A ver. Les envío el pizarrón al chat. ¡Ey! Ya está Víctor. Bueno, a ver, esperen. Caro, ¿cómo andás? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, ¿cómo anda la banda? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Aprendiendo. Muchos nombres conocidos.